Buenos días, estamos listos. Listo. Buenos días. Mi nombre es Víctor Correa, interno de la Universidad de Antioquia. Les voy a presentar el tema de sinequias de labios menores y el tema de himen imperforado. Eh, la intención es hacer un enfoque clínico y quirúrgico desde el abordaje de cirugía pediátrica. Antes de continuar con la presentación, le quiero agradecer al profesor Champs por su asesoría y disposición para la creación de esta presentación. Los objetivos que nos trazamos pues al plantear esta presentación son resaltar la importancia del examen físico de los genitales externos en niñas y adolescentes, revisar los fundamentos embriológicos y anatómicos del tracto genital femenino y por último revisar pues el enfoque diagnóstico y terapéutico de dichas patologías. Para empezar, en la tabla de contenidos tenemos que vamos a empezar con una corta introducción, una descripción de la epidemiología. Posteriormente vamos a hablar un recuento embriológico. Posterior vamos a abordar el tema de sinequias de labios menores. eh, por último, el tema de himen imperforado. Y para darle cierre, unas conclusiones o mensajes para llegar a la casa. Entonces, como introducción, debemos pues tener en cuenta que ambas patologías que vamos a revisar hacen parte del grupo de las malformaciones congénitas del tracto genital femenino externo, las cuales van a tener una incidencia estimada del 0,1 al 0,5 en recién nacidas vivas. eh, Estas pueden estar asociadas a trastornos del desarrollo sexual, entre ellos pues el síndrome de insensibilidad a los andrógenos o la hiperplasia suprarrenal congénita. La prevalencia de estas malformaciones va a variar en donde nos encontremos ubicados geográficamente, el acceso a los servicios de salud y a un diagnóstico especializado, y en algunos casos estas malformaciones no las vamos a descubrir pues en la edad neonatal, sino posteriormente hasta la pubertad. ¿Cuál es la importancia de realizar pues un diagnóstico precoz de estas condiciones? Eh, Va a ser fundamental para prevenir complicaciones tales como infecciones o otras dificultades desde el punto de vista geniturinario. Eh, Además de esto, nos va a permitir realizar las intervenciones quirúrgicas y los tratamientos pues, eficaces para el control de las mismas. Ya para entrar pues, en materia de los temas que vamos a abordar, inicialmente el himen imperforado es una anomalía eh, congénita que tiene una incidencia aproximada entre el 0,01 y el 0,1% en recién nacidas vivas, dándola como una anomalía congénita rara del tracto genital externo femenino. Esta puede ser una condición aislada o individual o puede estar acompañada de otras malformaciones. Por otro lado, la sinequia de labios menores, su prevalencia va a variar entre el 0,5% y el 3%, aunque hay alguna literatura que reporta tasas de prevalencia hasta el 5% en menores de 6 años. Y es mucho más frecuente en menores de 6 años de edad y en mayores de 3 meses, y suele estar asociadas más que todo a bajos niveles de estrógeno y a irritación local crónica, cosa que vamos a ampliar más adelante. Entonces, para hablarles acerca de la embriología, tenemos esta gráfica de unos genitales externos femeninos, donde vemos pues una, una descripción antero-posterior de las estructuras que vamos a visualizar pues en el examen físico, empezando pues por el monte del pubis, el clítoris, el vestíbulo, el meato uretral, los labios menores, el introito vaginal, el himen,
las glándulas de Bartolino que generalmente no son visualizables, la horquilla vulvar, el periné y el ano. Muy importante resaltar de la embriología que durante las primeras etapas del desarrollo vamos a tener tanto los individuos masculinos como femeninos unas estructuras indiferenciadas. Esto durante las primeras 6 semanas de gestación. A partir de la semana séptima, por influjo hormonal, más específicamente en el caso de los individuos femeninos, vamos a tener en cuenta que la ausencia de las hormonas androgénicas como la testosterona y hidrotestosterona van a generar que se nos diferencien en genitales femeninos externos. Eh, para entrar pues en la embriología de los casos que vamos a revisar o las patologías que vamos a revisar, vamos a tener en cuenta que los labios menores van a tener un origen en los pliegues cloacales, posteriormente se van a transformar pues en la membrana urogenital y como vemos en la imagen de la izquierda, los pliegues uretrales nos van a dar el origen definitivo de los labios menores. Para hablarles acerca de la embriología del himen, eh, vamos a tener un origen claro en el conducto vaginal, específicamente en la membrana urogenital, y vamos a tener pues un paso importante que va a ser la rotura del tabique central y vamos a tener una persistencia de una membrana delgada en la periferia. Fallas en este proceso podrían llevar a una de las patologías que vamos a revisar, que es el himen imperforado. La primera patología que vamos a revisar es la sinequia de labios menores. Entonces, para empezar, vamos a hablar de su definición y su clasificación. Entonces, tenemos que las sinequias de labios de menores se van a definir como la fusión parcial o total de estos. Esta condición puede ser asintomática o generar múltiples síntomas que vamos a ampliar más adelante. Esta patología se va a clasificar según los tipos. Entonces, acá podemos observar la sinequia vulvar tipo 1, que se va a presentar en alrededor de un 48 a 50% de los casos reportados. Sus características es que vamos a tener un tejido de fusión delgado y translúcido que nos va a permitir ver otras estructuras detrás de pues, esta línea de adhesión. La tipo 2 que se va a presentar en alrededor de un 20% a un 22% de los casos, vamos a observar ya un tejido de fusión más grueso que, a diferencia del anterior, no nos va a permitir visualizar las estructuras internas del tracto genital femenino externo. Para continuar, tenemos la clasificación tipo 3, que va a estar alrededor de un 24-25%, y las características que podemos observar es que es muy similar a la tipo 2, pero el himen va a tener pues una adhesión parcial a los labios menores y vamos a tener un tejido fibroso más firme. Y por último, la tipo 4, que es como la de menor prevalencia, va a estar presente en alrededor de un 8 a 10% de los casos, que va a tener como característica que la adhesión no va a ser en la línea media, sino en una línea pues lateral. Para describirlo pues de mejor manera, es como si hubiera una sobreposición entre ambos pues extremos de los labios menores, dando pues como resultado este hallazgo anatómico. Como les dije al inicio, las sinequias de labios menores van a tener una franja etaria crítica para su identificación y para su manejo, que va a estar entre los 3 meses y 6 años de edad. La fisiopatología asociada a las sinequias vulvares que puede revisar es está consignado pues en esta tabla,
que como principal factor vamos a tener pues una deficiente higiene a nivel perineal, los factores de tipo traumático, como traumas contusos a nivel perineal, la circuncisión femenina, el abuso sexual y la limpieza perineal excesiva. También vamos a ver que desde el punto de vista infeccioso, múltiples agentes etiológicos podrían dar origen pues, a esta condición. También tenemos ya condiciones como más dermatológicas, como son el líquen escleroso, factores mecánicos y la hipersensibilidad pues, al uso del pañal. Y por último, los factores hormonales, quien específicamente en esta condición sería el déficit de estradiol. ¿Cuáles son los síntomas más comúnmente asociados a las sinequias vulvares? Entonces vamos a tener que los dos sistemas que más van a presentar síntomas son el sistema gastrointestinal y genitourinario. Para destacar del sistema gastrointestinal, aproximadamente en esta revisión de la literatura que incluyó 236 pacientes, vamos a ver que hasta el 54% presentaban dolor abdominal, hasta un 7% presentaban distensión abdominal. Vamos a ver pues síntomas asociados a la compresión, a la constipación. También vamos a tener diarrea y vómito. Ya teniendo en cuenta pues el sistema geniturinario, vamos a tener que la condición que el síntoma que más se presentó fue retención urinaria, polaquiuria. También podemos presentar episodios de anormalidad menstrual en pacientes pues ya adolescentes, entre otros. ¿Cómo vamos a realizar el diagnóstico de esta patología? El pilar diagnóstico de esta patología va a ser la inspección directa de los genitales externos durante el examen físico. Vamos a ver la presencia de la sinequia y además de eso el grado de fusión que nos permite pues clasificarlo en la clasificación que antes les describí. Acá tenemos pues un ejemplo de cómo se puede observar clínicamente la sinequia de labios menores. Además de esto, en el diagnóstico podríamos considerar la ecografía, pero sería más bien para el enfoque de los diagnósticos diferenciales. En esta tabla podemos observar pues, los diagnósticos diferenciales de las sinequias vulvares en orden de, pues, de incidencia, teniendo como principal exponente una de origen infeccioso que sería la vaginitis, que se presentaría pues clínicamente por un síndrome de flujo, prurito, eritema. Al examen físico, más que una sinequia, vamos a encontrar una inflamación o un edema vulvar y secreciones que pueden tener mal olor. Vamos a tener que esta entidad va a tener una presentación prepuberal. También vamos a tener otros diagnósticos diferenciales como son el prolapso uretral, que se va a caracterizar por una masa a nivel de la vulva. Vamos a tener síntomas urinarios marcados y vamos a ver una masa roja alrededor del meato urinario. Su presentación es generalmente en la edad prepuberal. Acá podemos ver una imagen de la condición que les hablo. Eh, También vamos a tener la otra patología que vamos a abordar en esta presentación, que es el himen imperforado, que más adelante pues vamos a profundizar de ella. También podemos tener los quistes parauretrales, que sus características clínicas van a tener pues una masa a nivel una masa de características quísticas a nivel periuretral, con una edad de presentación de esta entidad más cercana como a la infancia. Las pacientes pueden manifestar sensación de masa, disuria y flujo vaginal anormal. Ya pues entrando a condiciones que no tienen como una
que son de muy baja incidencia, perdón, vamos a encontrar la carúncula himenal, que como característica es que es de las pocas que va a resultar asintomática para los pacientes, y al examen físico vamos a encontrar una protuberancia blanda a nivel himenal, y su edad de presentación es principalmente neonatal. Acá podemos ver lo que les acabo de describir acerca de la carúncula himenal. También vamos a tener otro tipo de diagnósticos diferenciales, ya con una incidencia más baja, como sería el síndrome de Rokitansky, que ahorita les voy a hablar un poquito de él. Eh, También vamos a tener la cloaca persistente, que va a tener pues como unas características clínicas de infecciones urinarias a repetición. Vamos a tener pues una presentación en la edad neonatal, y acá podemos ver una gráfica que describe la cloaca persistente, en donde vemos que tanto el tracto urinario, gastrointestinal, como la cavidad vaginal van a confluir en un mismo orificio. Por último, tenemos condiciones ya más raras, como la genesia vaginal, el rhabdomyosarcoma vaginal, entre otros. Clásicamente se ha propuesto como flujograma para el tratamiento y diagnóstico. Entonces, inicialmente vamos a tener pues una anamnesis y un examen físico, en donde vamos a encontrar pues la sintomatología clínica de la cual les acabo de hablar. A la exploración física vamos a evidenciar pues una función parcial o total de los labios menores. Inicialmente se propone empezar con la terapia médica, que son medidas pues locales, con recomendaciones de higiene, que más adelante pues se las voy a mencionar, y una crema con estrógenos tópicos aplicada pues durante 2 a 4 semanas. Eh, Posterior a esto, vamos a evaluar si tuvo o no una respuesta adecuada. Si la respuesta fue adecuada, vamos a continuar los cuidados y vamos a educar a la paciente en la prevención de de la recurrencia de la misma. Si esta respuesta no fue adecuada, o tenemos una función que es muy densa o persistente, vamos a tener una indicación quirúrgica. ¿Cómo se va a realizar el procedimiento? Este procedimiento se va a realizar bajo anestesia general, sedación o anestesia local, dependiendo pues de la consideración del tratante. Inicialmente se realiza una tracción en direcciones contrarias, suave pero constante, de los labios menores. De no ser posible la separación por medio de esta maniobra, podemos proceder pues a una incisión del puente de adhesión, y ya realizar pues una separación completa de los labios menores. Posteriormente realizar pues la hemostasia, y por último vamos en el posoperatorio a a enviar también los estrógenos a nivel local. Vamos a mantener, pues a educar a la paciente para que mantenga los labios manualmente separados. Vamos a educarla para que evite los irritantes locales. De nuevo vamos a solicitar un nuevo control en 2 a 3 semanas. ¿Cuáles son estas recomendaciones pues de higiene que le debemos dar a nuestros pacientes? En cuanto a los productos para lavar la ropa interior, evitar pues detergentes con colorantes, enzimas y perfumes, intentar no usar suavizante durante el lavado de la ropa interior, evitar el uso de removedores de manchas. En cuanto a a la vestimenta, se prefiere pues ropa interior de algodón, evitar la ropa interior ajustada durante el baño y la higiene. Es importante evitar pues el uso de jabones con esencias, no frotar pues la piel de la vulva con paños, secar firme y delicadamente en vez de frotar con la toalla, y por último usar papel higiénico que no tenga pues presencia de esencias, y por último promover pues la reparación del tejido
que acabamos de separar, que se recomienda pues la aplicación de hidratantes. En este caso pues se recomienda la aplicación de pequeñas cantidades de vaselina alrededor de la lesión. Entonces, para revisar el tratamiento, les quise traer este artículo, que es un artículo de casos y control realizado pues por estos autores que pueden observar, los cuales evaluaron el tratamiento con estrógenos a nivel tópico y la separación manual para las sinequias de vulvares o de labios menores. Eh, lo que evaluaron fue el outcome o desenlace y un seguimiento pues a largo plazo. Acá podemos ver una imagen de cómo se realiza pues la maniobra de separación manual. Se va a realizar pues una fuerza firme y constante en direcciones opuestas a nivel pues de los labios menores, buscando la separación de esta zona de fusión. En este artículo, entonces, los autores siguieron aproximadamente 71 pacientes a las cuales se les dieron como primera línea de tratamiento los estrógenos tópicos, dando como resultado un porcentaje de fallo a esta terapia inicial de un 65% y un porcentaje de éxito cercano a un 35%. Por el lado contrario, a las pacientes que se les brindó inicialmente la separación manual, tuvieron un porcentaje de fallo 3 veces menor aproximadamente, con un porcentaje del 20% y un porcentaje de éxito más o menos del doble, teniendo una cifra cercana al 80% de éxito. Posteriormente a estos manejos de primera línea, cuando hubo recurrencia o fallo del mismo, como segunda línea se evaluó continuar o repetir el, la administración de estrógenos tópicos, teniendo pues como unos resultados que nos muestran una mayor tasa de fallo y recurrencia, eh, con con un fallo cercano al 67% y una menor tasa de éxito, hablando de un 33% de separación exitosa. También, como segunda opción, también se propuso eh, la separación manual posterior a haber administrado los estrógenos tópicos, mostrando pues unos mejores resultados con una falla cercana al 36% y un éxito cercano al 64%. En cuanto a el lado de la gráfica que nos muestra los pacientes que presentaron una falla con la separación manual, se le realizó pues un segundo intento de separación manual, teniendo pues un éxito cercano al 100%. Los sesgos que yo pude observar pues al revisar este artículo es que tenemos pues una cantidad baja de pacientes que se siguieron y de pacientes pues en general consignados en este estudio, y otro sesgo que pude observar es que no hubo ninguna clasificación en cuanto a grado pues a grado de sinequia, lo que puede condicionar pues el éxito o no de los estrógenos tópicos. Con este artículo pues de revisión no pretendo desvirtuar el papel de los estrógenos tópicos, ya que posterior a la separación manual, como les había dicho, eh, se, se va a indicar iniciar la terapia con estrógenos, ya que se ha demostrado un papel importante en la recurrencia de la misma. Para continuar, vamos a abordar ya el tema de himen imperforado. Para empezar, vamos a tener una definición que es una malformación
en la cual el himen no presenta una abertura adecuada. eh, Esta condición puede tener pues repercusiones en el estado de salud de las pacientes. Acá en esta gráfica podemos ver las múltiples variaciones anatómicas que puede tener el himen. Entonces, en la A vamos a ver pues un himen con una perforación normal, el B, que es el tema al que nos vamos a referir, que es el himen imperforado, el C, vamos a tener un himen microperforado, el D descrito como cribiforme, y por último el E, un himen de características aceptadas. En esta condición vamos a tener como una separación muy clara en cuanto a los síntomas, ya que las pacientes pueden presentar síntomas en la etapa neonatal o en la adolescencia. En la etapa neonatal vamos a tener síntomas a nivel de los genitales externos, donde vamos a ver pues una membrana himenal tensa y abombada. A nivel abdominal vamos a poder palpar una masa en caso de que tengamos concomitantemente un hidrocolpos, que es una acumulación de flujo vaginal a nivel pues, de la cavidad por la imposibilidad de, pues, de evacuarse por la membrana persistente en el himen. Eh, a nivel pues, urinario nos va a generar síntomas importantes como lo son la dificultad para la micción y en algunos casos graves la retención urinaria. Desde el punto de vista digestivo, que sería pues el sistema menos común en el cual presentan síntomas, van a presentar distensión abdominal o dificultad con las deposiciones por compresión pues extrínseca en caso de un hidrocolpos. Al examen físico vamos a encontrar pues lo que ya les había dicho, una membrana himenal tensa y abombada, o también podemos ver un himen que describen como uvuloso o azul vinoso a la exploración genital, aunque este hallazgo clínico va a ser más común en las adolescentes. Acá podemos observar una imagen de cómo se vería al examen físico un himen imperforado con esa membrana himenal pues tensa y abombada como se las mencioné, y acá mismo pues acá la otra imagen también muestra el mismo caso. Como les dije, para separarlo también debemos hablar de los síntomas en los adolescentes, que el síntoma cardinal va a ser de características pues, ginecológicas, que va a ser la menorrea primaria en contexto de una mujer con desarrollo puberal normal, ya que un desarrollo puberal anormal nos podría indicar a que hay otras malformaciones concomitantes o otras anormalidades pues, del desarrollo normal. Van a presentar un dolor abdominal o pélvico cíclico coincidente con el periodo menstrual. También en el abdomen podemos palpar una masa a nivel pélvico. eh, Esta, como etiología, tiene el hematocolpos, que es la acumulación de flujo menstrual en la cavidad, o de hematometra. Desde el punto de vista urinario, también vamos a tener manifestaciones como dificultades en la micción, en algunos casos más graves, retención urinaria, y a nivel digestivo también vamos a tener síntomas asociados a estreñimiento y constipación por compresión extrínseca del recto en casos de hematocolpus. Y a nivel genital externo vamos a ver pues la membrana tensa, bombada y azulada que mencionaba también en los neonatos, que podemos ver acá en la imagen A. En la imagen B podemos ver la ecografía de esta paciente a la cual se le encontró un hematocolpos. A pesar de que
el diagnóstico, la principal herramienta va a ser la inspección y un examen físico juicioso. También vamos a encontrar el papel de la ecografía, ya que esta nos va a permitir en casos que no sea muy clara la anatomía, nos va a permitir ver el estado de los órganos pélvicos y observar diagnósticos diferenciales. Los diagnósticos diferenciales del himen imperforado van a ser, se van a compartir con los diagnósticos diferenciales de las inequias. Vamos a encontrar eh, de mayor a menor incidencia, inicialmente septos vaginales transversos que se van a presentar en aproximadamente 1 en 70.000 nacidas vivas. A la exploración clínica vamos a ver que la obstrucción no está a nivel del himen, sino que es una obstrucción membranosa a nivel pues, de la vagina. De nuevo, el síndrome de Rokitansky, que se presenta en 1 en 4.500 a 5.000 nacidas vivas, que va a consistir en una agenesia de útero y vagina, como podemos ver en la imagen, en contexto de un desarrollo puberal normal, ya que vamos a conservar pues los ovarios indemnes, por lo tanto va a tener pues un influjo hormonal. También vamos a tener las inequias vulvares, que ya las mencionamos. Vamos a tener el ureterocele ectópico, que ya tiene, pues que ya es más raro y se va a caracterizar por una masa visible en el introito. El rabdomiosarcoma vaginal, que es muy raro y ya lo habíamos mencionado en diagnósticos diferenciales de las inequias, caracterizada por una masa polipoide en el introito y la presencia de sangrado a nivel vaginal. Acá podemos ver una imagen de el rabdomiosarcoma a nivel vaginal. Y por último, vamos a tener pues las de menor incidencia, que sería la atresia vaginal distal sin asociación a otra malformación, y el síndrome de Herrling-Werner, que va a tener pues una malformación a nivel uterino, va a tener una hemivagina obstruida y concomitante también va a tener una agenesia renal. El tratamiento del himen imperforado se va a hacer inicialmente teniendo muy claro el diagnóstico por medio de los síntomas que ya les mencioné, por medio de una exploración física. No necesariamente se va a requerir la confirmación por ecografía. Como ya les dije, la ecografía se limita más bien para búsqueda de diagnósticos diferenciales en caso de que queramos confirmar si hay hidrohemato o hematocolpos o hematometra. Si confirmamos el diagnóstico, vamos a tener pues la indicación quirúrgica, que de nuevo la anestesia va a ser a consideración del tratante. Se puede considerar la anestesia general, se puede considerar la sedación y la anestesia local. Vamos a realizar el procedimiento en posición de litotomía. Clásicamente se describe la incisión en forma cruciforme o de cruz, o la incisión de manera circular, teniendo en cuenta de que si se hace la resección de manera cruciforme, posterior a esto se debe hacer una resección de los colgajos restantes. En caso de que la paciente tenga un hematocolpos o un hidrocolpos, vamos a proceder pues con el drenaje lento del mismo. Posteriormente vamos a realizar hemostasia, puede ser con electrobisturí suave o con compresión directa, con gasas o con compresas. Los bordes pueden suturarse con material absorbible. Posterior a la intervención quirúrgica, vamos a tener un control en 1 o 2 semanas y una educación a la paciente acerca de la anatomía para prevenir las recurrencias o pues fallo terapéutico. También, como les mencionaba, en las inequias
vamos a educar a la paciente acerca de una buena higiene perineal y unos buenos hábitos en cuanto a su higiene en general. Acá vemos una gráfica que nos muestra la incisión de manera circular y la posterior, pues, sutura de los bordes que quedan, pues, libres. Para la revisión del abordaje quirúrgico, les traje esta revisión de caso de estos autores que son de Indonesia, que nos hablan acerca de la técnica del colgajo en Y entrelazado, que ellos proponen como una técnica novedosa en el tratamiento definitivo del himen imperforado. Esta, esta técnica va a consistir en realizar una incisión en zigzag y posteriormente una sutura sobre el mismo himen que podemos ver en la figura 2, en la A, podemos ver cómo es la creación del colgajo en forma de Y. En la B podemos ver la sutura de los remanentes del himen sobre el mismo himen. Y por último, la apariencia final. Acá vale la pena destacar pues, el uso de la sonda vesical para la protección de el meato urinario durante la intervención, que debería realizarse pues tanto en la intervención de himen hiperforado como de sinequias vulvares, para tener en cuenta que al ser pues en un solo reporte de caso, es cuestionable pues o no tiene el suficiente peso para hacer pues como una recomendación en esta técnica quirúrgica. Ya con esto terminamos el abordaje de dichas patologías. Como conclusiones y mensajes para llevar a la casa, es la importancia de la revisión genital en los neonatos y en adolescentes. En los neonatos específicamente para la detección temprana de estas malformaciones congénitas, que nos va a permitir un manejo oportuno y nos va a evitar pues complicaciones graves como lo son las infecciones recurrentes, que son la complicación más común de estas condiciones. También que la comprensión, antes de continuar, es importante acá en la revisión genital neonatal y del adolescente que debemos realizarla en presencia del acompañante del menor y ojalá con presencia de otro personal de salud, como por ejemplo personal de enfermería. En pacientes adolescentes se debe siempre explicar lo que se va a realizar y con la intención que se va a realizar. Ya para continuar, acerca de la comprensión embriológica y el diagnóstico, la conclusión es que un entendimiento sólido de la embriología nos permite pues, reducir errores diagnósticos y asegurar que los pacientes reciban las intervenciones adecuadas para su condición. Y por último, para hablar del pronóstico, el pronóstico para estas malformaciones de los genitales externos generalmente es muy bueno si se trata pues de manera oportuna, mejorando pues la calidad de vida de las pacientes y previniendo complicaciones a largo plazo y permitir un desarrollo normal de las mismas. Y con esto pues terminaríamos la presentación. Muchas gracias por la atención, por conectarse y quedo atento a cualquier inquietud, duda o anotación acerca de la presentación. Buenos días, doctor Víctor. Bueno,
varios comentarios y algunas preguntas de la charla de hoy. Gracias a usted pues por la presentación y en realidad hay mensajes en el tema que nos presentó que son muy importantes, especialmente para el personal en formación que tenemos conectado y resalto todo lo que usted insiste y es persistente en el mensaje de la evaluación clínica de los genitales de los pacientes pediátricos y pues mucho más de los neonatos. Entonces creo que eso es muy importante. Bueno, antes de hacer pues algunos comentarios, quisiera hacerle dos preguntas y es, nos habló de los estrógenos en los pacientes con sinequias vulvares, en las pacientes con sinequias vulvares y nos mostró pues también un estudio. Yo quisiera que nos hablara cuáles son las recomendaciones de las dosis, la frecuencia y la concentración de este tratamiento. Y la segunda pregunta, se encontró algo sobre el uso de esteroides tópicos. Bueno, doctora, inicialmente acerca de los estrógenos tópicos que se pueden usar en estas condiciones, los principales que vi fue el estradiol en cremas al 0,1 o al 0,01%. La dosis va a ser pues aplicar una pequeña cantidad directamente sobre la línea de adherencia y la frecuencia con la que se va a administrar es de 1 a 2 veces por día durante a 2 a 4 semanas sería el tratamiento. Eh, También encontré que se debería evitar pues el uso prolongado por más pues, de 6 semanas, ya que podía generar efectos secundarios como hiperpigmentación o por el influjo hormonal también se podría ver síntomas a nivel de las mamas. Y con respecto a los esteroides, hay pues varios artículos que, no pues, que sugerían en vez de los estrógenos tópicos, los esteroides, teniendo resultados no inferiores a la terapia con estrógenos, pero también con un perfil de efectos adversos, teniendo en cuenta también la hiperpigmentación e hiperkeratosis pues, de la zona en tratamiento. Listo, doctor. Bueno, esas eran mis preguntas con respecto a la charla y ahora pues como unos comentarios y unas sugerencias, porque como le dije, es un seminario que nos ayuda mucho como para entender las entidades que nos presentó y pues estuvo muy bien presentado, pero a varias cosas como para mejorar. Tenía algunas sugerencias. Entonces, la primera, de pronto algunas diapositivas estaban muy cargadas y era de pronto con un fondo muy oscuro que a veces hacía que fuera un poquito como tedioso el contenido, a pesar de que el contenido pues es muy bueno. Lo otro es el cuando se refiere a membrana o a la definición o al término de himeneal, es himeneal, no himenal, como para hablarlo bien. El otro punto que también le quería decir es que en la primera diapositiva creo que los objetivos se pueden proponer en otra diapositiva para que la primera no quede tan cargada y con tanta información, porque en realidad es la presentación de la charla. Y otra cosa que también creo que se puede mejorar un poco es respecto a los temas, porque inicialmente queda como la idea de que nos va a hablar sobre las sinequias vulvares y sobre el himen imperforado, pero después uno en la charla ve también otras que podrían ser diagnósticos diferenciales o podrían ser pues temas también muy importantes para tocar, pero como que se diluyen un poco en el tema y a veces confunden al público. Bueno, esos eran mis comentarios. Gracias por la presentación. Listo, doctora, muchísimas gracias por las precisiones.
Hola Víctor, La profe, buenos días. bueno Víctor, varias cosas importantes. Lo primero, un tema, sobre todo las sinequias de labios menores, es un motivo frecuente de consulta externa en cirugía pediátrica. Eh, Me parece muy importante durante el examen físico establecer la clasificación que mostraste, porque eso nos va a ayudar a tomar la decisión si solo se va a hacer manejo tópico, si se puede o no hacer una separación mecánica en el mismo consultorio, o si definitivamente es un paciente que hay que llevar a cirugía y separar de forma adecuada y bajo anestesia general las sinequias. Eh, lo segundo, en relación a la pregunta que hizo la doctora Natalia, yo la verdad, digamos que en los últimos años he dejado los estrógenos más para una segunda línea de manejo y estoy utilizando esteroides. Sobre todo uso mucho el furato de mometasona al punto 1, al igual que lo hago con la fimosis, obviamente colocando el esteroide. ¿Por qué he dejado los estrógenos para segunda línea? Porque sí he visto niñas con hiperpigmentación de la región vulvar y además incluso he tenido pacientes que han presentado incluso telorrea a pesar de las dosis bajas que vienen en la presentación tópica. Le insisto mucho a las mamás que todos los días durante el baño, el aseo, sepa exponer los genitales de forma adecuada, porque muchos de estas bebés hacen como pañalitis, se irritan y tienden a volverse a unir ambos labios menores. Estoy de acuerdo con lo que dijo la doctora Natalia. Los objetivos son muy importantes para que los hubiéramos colocado en la primera diapositiva, siempre aparte. Y mira que al final, uno de las conclusiones siempre las armoniza con esos objetivos. Entonces se te perdió en la presentación exactamente ese hilo conductor que es tener de los objetivos. Creo que manejaste bien el tiempo, creo que tienes los conceptos claros. Eh, bueno, Víctor, muchas gracias. No, muchas gracias a usted. Bueno, si no hay más comentarios, damos por terminada la actividad. Muchísimas gracias por la participación.